excediendo o modificando lo que el constituyente quiso. La Corte Constitucional, ¿qué hizo? Le dio aval a lo que el legislador quiso. Y por eso la acción de cumplimiento hoy parece, cuando la mostraron, parece un perro pitbull, bravísimo. Pero es como de un perro pitbull raquítico, sin dientes, sin fuerza. Entonces ya cuando la vemos no asusta a nadie. Díganle usted a un funcionario que va a interponer una acción de cumplimiento y lo mínimo que obtiene es una carcajada. No le tiene miedo. Entonces ahí es donde está la labor de la doctrina. La labor de la doctrina es ir mostrando lo que el derecho constitucional y su reglamentación realmente debe ser. Uno mira el artículo 87 y mira el artículo 89 de la Constitución Política y uno puede decir, entre esas dos acciones podemos encontrar un control jurisdiccional a la inconstitucionalidad por omisión, sobre todo por la omisión absoluta. ¿Y qué ha dicho la Corte Constitucional? Que no hay competencia para ello en Colombia. Pues si nuestro estudio se conforma únicamente con lo que diga la legislación y la Corte, pues debemos olvidarnos de hacer cumplir la Constitución cuando ella se incumpla no por acción, sino por omisión. Esa es la labor que tenemos los doctrinantes y los que nos dediquemos al estudio, los profesores, los conferencistas, los estudiantes. Con esto lo que quiero mostrarles es que el estudio del derecho procesal constitucional no está concluido. Y la labor es para todos nosotros, ustedes y nosotros, de irlo concluyendo. Por eso no les den miedo de escribir en sus tesis de grado. Miren, por ejemplo, la tesis de grado del doctor Zamudio dice que es la sistematización del derecho procesal constitucional. Su grado, no de doctorado, sino de abogado, de licenciado. Pues eso mismo les puede pasar a todos ustedes. Quienes estén en especializaciones tienen que presentar sus tesis. Pues en estas tesis no les dé miedo decir. Las tesis no se pueden limitar a repetir lo que digan las cortes. No se puede limitar a repetir lo que diga la misma doctrina, ni se puede limitar a repetir lo que diga la jurisprudencia. También ustedes tienen esa posibilidad de ir proponiendo. Posiblemente nos equivoquemos, pero al fracaso no hay que tenerle miedo. Porque a través de ese, entre comillas, fracaso, es que vamos descubriendo, tal vez, como dijo el profesor Camargo, un nuevo derecho. Un derecho que rescate al ser humano porque nos va a permitir pensar. Teniendo claro que hay una parte dogmática que delimita el alcance de la disciplina, creemos que el derecho procesal constitucional lo debemos estudiar a través de las tres instituciones clásicas del derecho procesal. Primera, a través de los procesos o acciones constitucionales. ¿Cuál es el punto de partida? Ubiquemos si hay acciones o procesos constitucionales. Y vemos que en Colombia, por supuesto, que hay habeas corpus, habeas data. Bueno, el habeas data con algunas dudas en Colombia, pero en otros países sí es proceso. Acción de tutela, acción popular, acción de grupo, acción de inexequibilidad, acción de nulidad por inconstitucionalidad, excepción de inconstitucionalidad. Es decir, tenemos instrumentos que estudiar, muchísimos. Ahora, ¿tenemos una jurisdicción constitucional? Sí, tenemos corte constitucional y además todos los jueces ejercen la jurisdicción constitucional. Nos han dicho todos los jueces son constitucionales. Ahora, lo que tenemos que hacer en el estudio es precisar cuáles son los modelos de jurisdicción constitucional que han surgido. Acuérdense que nos habla de un modelo que fue difuso, caso Manuel versus Madison de 1803. Acuérdense que nos hablan de un modelo concentrado, el kelseniano de 1920. Yo digo, acuérdense de lo que siempre decimos. Colombia creó un modelo originario de jurisdicción constitucional, el modelo dual y paralelo, porque nosotros desde 1910 manejamos por una vía excepción de inconstitucionalidad y por la otra vía acción de inconstitucionalidad. Y miren que más o menos lo mantenemos y no se mezclan, son diferentes. Por eso nosotros fuimos el primer país, y hoy nos han seguido muchos y eso hay que contarlo. Fuimos el primer país que hicimos que en el mismo ordenamiento jurídico, en el mismo país, en la misma época, convivieran los dos grandes modelos de control de constitucionalidad, el difuso y el concentrado. Y ojo, lo muy importante de Colombia que fue, que lo dijimos antes de Kelsen. Eso lo planteamos en 1910. Por eso sí es un modelo original y no es un modelo mixto. Porque no deriva del difuso y del concentrado, sino que nosotros lo hicimos antes. Más bien el proceso de entendimiento es como al revés. Primero se dijo todos los jueces, después Colombia completó un poquito y después vino que se dijo un solo juez que se llama Corte Constitucional.
Y finalmente tenemos un problema delicadísimo que hay que estudiar y se llama el acceso a la jurisdicción constitucional. Miren que a través del acceso a la jurisdicción constitucional podemos entender la diferencia que existe entre la legitimación popular que cualquier ciudadano puede acceder y la legitimación restringida que manejan los europeos. No es lo mismo. A través de ese acceso a la jurisdicción constitucional, por ejemplo, debemos estudiar por qué los ciudadanos no tenemos realmente un acceso directo a la Corte Constitucional. Pues sí, uno puede presentar memoriales y hay un decreto que dice que nos atienden, pero miren que las tutelas las conoce la Corte Constitucional es por eventual revisión. El sistema de certioral. ¿Por qué no pensar en que las partes sí tuvieran un acceso directo a la Corte Constitucional a través de algún recurso, llamémoslo recurso extraordinario de revisión y no revisión eventual? Eso se estudia a través del acceso a la jurisdicción constitucional. Y simplemente vamos a acabar con lo siguiente. El hecho de que partamos de procesos, jurisdicción y acción, acceso a la justicia, acceso a la jurisdicción constitucional, no quiere decir que nuestra disciplina sea totalmente procesal. Es una disciplina, como muchos autores la defienden, una disciplina mixta. Y es una disciplina mixta porque su origen lo encontramos directamente en la Constitución. Si lo encontramos directamente en la Constitución, podríamos decir es constitucional. Y eso es lo que a muchos ha confundido. Como las acciones están en la Constitución, pues lo más fácil es decir, esto es constitucional. Pero miren que con el solo estudio de la Constitución no podemos abordar el estudio de las acciones, sino que tenemos que ubicar, estudiar una legislación infraconstitucional. Y esa legislación infraconstitucional viene en cualquier decreto legal que es puramente procesal. Entonces tenemos ahí una mixtura, un matrimonio entre lo constitucional y lo procesal. Lo constitucional en la Constitución y lo procesal de manera infraconstitucional. Por eso muchos defienden, entre ellos me ubico, al derecho procesal constitucional como una disciplina de naturaleza mixta, porque la forma, la Constitución y la reglamentación infraconstitucional de carácter procesal. Pero miren, que no es totalmente constitucional ni es totalmente procesal. ¿Qué es lo que pasa en la legislación infraconstitucional que aún le ubicamos defectos? Que las reglamentaciones de las acciones constitucionales han sido muy separadas. Y esa separación, porque se hace en momentos diferentes, tal vez hasta por legisladores diferentes, a pesar de que uno diría debe ser el mismo Congreso, no. Miren que la acción de tutela la reglamentó el Congresito, las otras acciones han sido por ley, las ha reglamentado el Congreso, pero con un problema, a veces son contradictorias entre sí, no tienen coherencia. Por eso no se ubica claramente la jurisdicción. Y eso debiera ser una falencia que tenemos en nuestro país. Y es que no tenemos un código procesal constitucional. ¿Qué es un código procesal constitucional? Una norma encargada de unificar en un solo cuerpo normativo las normas que contienen esta disciplina. ¿Para qué? Para que podamos tener un primer capítulo que hable de unas normas rectoras, de unos principios. ¿Pero de qué? No solo de una acción constitucional, sino de todas. Si eso lo tenemos claramente, debe haber un segundo capítulo que nos precise de una vez por todas qué es nuestra jurisdicción constitucional. Y que nos aclare de una vez por todas, o modifiquemos algo, que es un error que está en la Constitución, ahorita que hay reformas constitucionales, y es que no es posible que la Corte Constitucional no conozca, por ejemplo, de acciones populares, de acciones de grupo, de habeas corpus, de acción de cumplimiento. Muchos dirán, eso es normal. No, no es normal. Miren en el derecho comparado, no puede ser que nuestros vecinos que vemos por debajo del hombro o por encima del hombro, como Ecuador, en la Corte Constitucional sí puedan conocer de todas las acciones constitucionales. Claro, ¿quién va a reglamentar cómo las van a conocer? Pues la ley. ¿Qué ley? Un código procesal constitucional. Y todas las acciones deben llegar a la Corte Constitucional. No sabemos cómo, si con recursos extraordinarios, si con un certioral, con una eventual revisión, pero todas las acciones deben tener la posibilidad para que en un próximo Congreso el doctor Elton no nos hable solamente del presidente en acción de tutela, sino posiblemente en acciones de cumplimiento, posiblemente en habeas corpus. Pero ¿cuál es la línea que tenemos en esa? No se conoce, porque son contradictorias.
contradictorias. En acciones populares una es la de la Corte Suprema y otra la del Tribunal Administrativo, que es la misma acción, la del Consejo de Estado, que es la misma acción. Y eso sí podemos decir que hay una verdadera línea. Por eso necesitamos un código procesal constitucional. Solamente 2 países hasta el momento lo tienen a nivel nacional, que son Perú, que lo creó en 2004, y hace poco Bolivia. Y yo los llamo que con mucha atención, sin el menosprecio que a veces tenemos los colombianos, que no nos quedamos argentinos porque no lo somos, miremos con mucho detenimiento lo que está pasando en Perú y en Bolivia. Y se van a llevar una sorpresa muy grande, y es que está progresando mucho en esta disciplina. ¿Por qué? Porque el código ha ayudado. Algunos dicen, con esto se reduce la eficacia de la Constitución a un código. No. Primero, es una posición absurda, porque ningún código puede ir en contra de la Constitución, porque tiene control de constitucionalidad. Y segundo, ¿hay legislación infraconstitucional? Sí la hay. Lo que está es dispersa. Tan dispersa que si yo les preguntara a ustedes, que son abogados o son estudiantes de derecho, cuáles son todos los decretos que reglamentan las acciones constitucionales, me atrevo a decir que con los dedos de la mano cuento quiénes son los que lo saben. Y eso que estudiamos nos dedicamos a eso. Por eso la democratización de la justicia constitucional la podemos encontrar a través de un código que todos conozcamos y que sea mucho más claro. Muchas gracias.